Buenas tardes con todos. Primero, hacerle llegar mis disculpas del caso, debido a que el día que estuvo programado la ponencia no se pudo por razones de índole personal. Como ya le había explicado a los organizadores, un familiar muy cercano había fallecido. Teniendo en cuenta ello, se programó para el día de hoy. Y es así que la invitación de los organizadores me han señalado como tema de exposición las medidas de coerción procesal. Como sabemos, el proceso penal tiene una finalidad concreta, que es la averiguación de la verdad. Pero para llegar a determinar cómo han ocurrido los hechos, quiénes serían los responsables y cuál sería, en todo caso, las consecuencias de estos actos o las conductas cometidas, se lleva a cabo un proceso, se llama el proceso penal. Y en este proceso, como sabemos, tiene una serie de etapas que va transcurriendo, y además está revestida de garantías, principios que regulan la actuación de todas las entidades que intervienen en este proceso llamado proceso penal. Básicamente es la concreción de la potestad que tiene el Estado, es decir, el ius puniendi del Estado, a fin de garantizar una sociedad, digamos, con las características de pacífica. Muy bien, entonces el proceso penal establece competencias, establece etapas, establece garantías, y además fija las atribuciones y facultades de los sujetos. Dentro de ese marco podemos entender el tema de las medidas de coerción. Un principio fundamental o un elemento fundamental que se tiene es que las libertades personales y los derechos fundamentales de las personas no pueden ser limitadas de manera arbitraria. Sabemos que en el proceso penal existen una serie de limitaciones que permiten el ejercicio de la acción penal. Y entonces, tanto la Constitución Política como el Código Procesal Penal, dentro de su título preliminar, establece básicamente la forma y el modo en que puedan limitarse o restringirse los derechos fundamentales de las personas que son parte del proceso penal. Es necesario aclarar que las medidas limitativas o las de restricción o las de coerción procesal, como quiera llamarse, no solamente pueden dictarse en contra del imputado, también pueden dictarse para los testigos, por ejemplo, inclusive para el agraviado dentro del proceso penal. Entonces, hablamos de medidas que de alguna manera tienen injerencia en el ámbito de la libertad o el patrimonio de las personas. Si bien se establece como regla fundamental que estas medidas son excepcionales, vamos a ver cuáles son estas características. Vamos a revisar un poco el Código Procesal Penal desde la parte de los aspectos generales
y los principios que garantizan que las medidas de coerción no sean arbitrarias. No vamos a analizar cada una de las medidas porque es un poco largo para el espacio de tiempo que se me ha asignado. Entonces revisaremos básicamente el marco normativo, el marco jurídico, el marco jurisprudencial que nos va a permitir por lo menos verificar si las medidas de coerción dictadas en un momento determinado tienen todas las garantías que exige la normativa o no. En ese sentido, podemos entender las medidas de coerción como aquellas dirigidas a restringir la libertad de las personas y los derechos. He señalado que no solamente el imputado, sino también de los que intervienen en el proceso penal. Como he señalado también, su aplicación está regida por principios básicamente de jerarquía constitucional y las que han sido recogidas inclusive en el texto del título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces tienen básicamente la condición de derecho fundamental. Entonces, tiene que entenderse que las medidas de coerción son de carácter excepcional. También las medidas coercitivas son todas aquellas pues, restricciones al ejercicio de estas libertades personales y reales que tienen las personas. Básicamente, que intervienen en un proceso concreto. Cuando revisamos el Código Procesal Penal, en la parte correspondiente al artículo 230, establecen cuál es la finalidad que tienen estas medidas coercitivas. La finalidad inicial que establece el Código es el riesgo de fuga. Es decir, es una medida que va a permitir que el sujeto procesado no pueda eludir la acción de la justicia. Es decir, que tenga que asumir las consecuencias de los actos que se le imputan. Esto, entonces, es una medida instrumental que va a permitir al proceso penal establecer, digamos, con mayor facilidad el ejercicio del ius puniendi, como hemos señalado, y va a impedir que el sujeto sometido a proceso pueda eludir las consecuencias de sus actos. Otra de las finalidades que tiene las medidas de coerción también va a ser evitar que el sujeto sometido obstaculice la averiguación de la verdad. Hablamos de la obstaculización probatoria, ¿no? El Código describe una serie de escenarios en el que podríamos estar ante un sujeto que va a obstaculizar la averiguación de la verdad. Es decir, puede haber ocultamiento de pruebas, puede haber desaparición de pruebas, de fuentes de prueba, inclusive, por ejemplo, se habla de la influencia que pueda tener el imputado respecto a los testigos, ¿no? Entonces, uno de los elementos o una de las finalidades que permite evaluar el establecimiento de las medidas de coerción tiene que ver con la recopilación de los elementos de prueba. Y entonces, hablamos de un aspecto fundamental que tiene que acreditarse cuando se solicita una medida de coerción, es decir, este peligro latente de obstaculización. Otra finalidad que ha establecido el Código es que con estas medidas de coerción
se evite el ocultamiento de bienes. Hablamos ya de las medidas básicamente de tipo real, ¿no? La afectación de bienes de carácter patrimonial que tienen los sujetos sometidos a proceso penal. También permite evitar la insolvencia sobrevenida. Todos nosotros conocemos que en los procesos penales en el que se establecen responsabilidad civil, inclusive, los sujetos tienden a deshacerse de sus bienes que puedan garantizar la reparación civil. Entonces, una medida de coerción tiende a evitar la insolvencia sobrevenida. Y uno de los aspectos seguramente más discutidos o más polémicos de las finalidades de las medidas de coerción es, pues, evitar el peligro de reiteración delictiva. Y lo dice taxativamente el Código Procesal Penal en el inciso tercero del artículo 230. Y a veces, digamos, en los debates académicos, se señala, pues, como un derecho penal basado en el acto puede establecer como finalidad de sus medidas de coerción evitar la reiteración delictiva, es decir, se estaría, dicen los que tienen esta posición, se estaría llegando a establecer como un derecho penal de autor. Sin embargo, si se analiza las aristas que podrían servir para evitar la reiteración delictiva, inclusive podríamos entrar al aspecto real, por ejemplo, el decomiso de bienes, instrumentos, etcétera. Por ejemplo, un local en el que se expende droga, la clausura definitiva va a evitar que se reitere los actos delictivos, ¿no? Entonces, es una de las finalidades de las medidas de coerción, determinar o establecer que se evite una reiterancia delictiva. Ahora, ¿qué es lo que debe tomarse en cuenta para establecer las medidas de coerción? O sea, ¿qué tenemos que tener como referente para que una medida sea justificada, sea adecuada y no sea arbitraria y que no sea perjudicial para quien reciba o quien tenga la carga de esta medida coercitiva? Primero tiene que cumplirse la misma norma procesal, establece estos principios: el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de prueba suficiente, el principio de necesidad, principio de provisionalidad y el principio de judicialidad. Vamos a hacer referencia brevemente a cada uno de estos principios. El principio de legalidad, como todos sabemos, es que no se puede dictar una medida coercitiva si no está previsto en la norma. Es decir, las medidas coercitivas que se invocan tienen que estar necesariamente establecidas de manera taxativa. En el proceso penal no se puede establecer medidas restrictivas o medidas limitativas que no están señaladas de manera concreta en la norma procesal. Por eso se llama principio de legalidad. En otro tipo de procesos, como en el proceso civil, sí podría dictarse medidas innominadas que denominan el Código Procesal Civil, ¿no? En cambio, en el proceso penal, necesariamente tiene que
dictarse medidas señaladas en la ley y además cumpliendo el procedimiento establecido y por un plazo que también establece la propia normativa. Entonces, el principio de legalidad es un principio informador para el establecimiento de las medidas de coerción procesal. Otro de los principios que se tiene que tener en cuenta para dictar una medida de coerción es pues el principio de proporcionalidad. Este principio es invocado ya modernamente, establece que las medidas de coerción limitativas o restrictivas deben tener un correlato con la necesidad de evitar alguna dificultad en el proceso de investigación. Es decir, tiene que responder necesariamente de manera proporcional a los fines que va a responder esta medida de coerción. Y tiene que tenerse en cuenta que la medida idónea tiene que responder a la afectación mínima, pero que sea eficaz. Afectación mínima al derecho, pero eficaz para el procedimiento. Entonces, el juez que evalúa una medida de coerción tiene que establecer por qué es proporcional una medida. Por ejemplo, una detención domiciliaria, ¿por qué sería proporcional al caso concreto? Un impedimento de salida del país, ¿por qué evitaría los peligros que ha invocado en el proceso penal? Entonces, tiene necesariamente y obligatoriamente el juez que dicta una medida coercitiva señalar la proporcionalidad de sus medidas que está estableciendo. Otro de los aspectos o los principios que tiene que observarse de manera obligatoria es el llamado prueba suficiente o los elementos de convicción suficientes que acrediten el peligro que se está invocando. Se señala pues que la exigencia de la base probatoria será mayor cuanto más grave sea la medida gravosa o la restricción correspondiente. Es por eso que, por ejemplo, en la prisión preventiva se exige graves y fundados elementos de convicción de la ocurrencia de los hechos y de la vinculación del sujeto. Entonces, este elemento también, o este principio establece que el juez tiene que evaluar los elementos de convicción de la existencia de los hechos y la vinculación de los sujetos que se viene encauzando. Otro de los principios es el principio de necesidad, que ahora se evalúa dentro del principio de proporcionalidad, ¿no? La idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha. Entonces, la necesidad tiene que ver, pues, que resulta indispensable adoptar una medida para el logro de una finalidad, es decir, que esta medida sea eficaz y sea eficiente para asegurar una determinada situación que esencialmente el Ministerio Público exige, ¿no? Entonces, tiene que responder a la pregunta, ¿para qué se va a dictar una medida de coerción? Si podría solamente esta medida de coerción responder de manera eficaz al requerimiento
básicamente el Ministerio Público. Entonces, el principio de necesidad responde a ello, a la necesidad absolutamente indispensable para el logro de una finalidad. Ahora, cuando se dicta una medida de coerción, no es una resolución o una situación que va a permanecer inmutable en el tiempo. Las medidas de coerción siempre son provisionales y están sujetos a modificación de acuerdo cómo va variando la situación sustancial, es decir, los objetivos del proceso penal y las condiciones que han determinado la adopción de una medida concreta. Por ejemplo, en prisión preventiva podemos encontrar, pues, ¿no?, la revocatoria de la prisión preventiva, la modificatoria de una medida por una comparecencia restringida, etcétera, etcétera. Inclusive se puede dejar sin efecto una medida de coerción. El impedimento de salida del país, una vez concretado la acción que se ha necesitado para el proceso correspondiente, pueda levantarse esta medida. Por eso se llama provisionalidad, porque está sujeto a cambios durante su ejecución y durante las etapas del proceso penal. Y además, el mismo código, de manera taxativa, establece los plazos máximos que se puedan establecer en cada una de estas medidas restrictivas o limitativas. Y como se ha señalado, los sujetos procesales tienen la facultad de solicitar que éstas se modifiquen siempre que se hayan modificado las condiciones iniciales que permitieron la adopción de una de estas medidas. El principio de judicialidad. Todas las medidas restrictivas o las medidas de coerción, tanto personales como reales, necesariamente tienen que establecerse a través de la intervención del órgano jurisdiccional. No hay una medida de coerción que pueda ser dictada por otros órganos o por otros operadores de justicia. Si bien es cierto, inicialmente, por ejemplo, una detención puede llevarse a cabo a través de la policía, sin embargo, la misma norma procesal establece que en el tiempo más breve tiene que darse cuenta al juez de investigación preparatoria para que ésta pueda realizar la confirmatoria de las acciones restrictivas realizadas tanto por la policía o dispuestas por el Ministerio Público. Entonces, es indispensable que el órgano jurisdiccional establezca con una resolución las medidas coercitivas, y la exigencia que establece el código es que esta resolución debe ser motivada, y la exigencia es mayor cada vez que la medida sea más gravosa, ¿no? Hay motivación cualificada, como ha establecido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, esencialmente en aquellos que se afectan gravemente la libertad de las personas, como es la prisión preventiva o la detención domiciliaria, que tiene que necesariamente dictarse con una resolución motivada y cumpliendo el procedimiento establecido. Y además, no está de más señalar que las medidas de coerción tienen esta característica de ser rogatorias, es decir, los sujetos legitimados
tienen esa facultad exclusiva y excluyente de solicitarlas. No puede cualquier sujeto procesal solicitar que se dicten medidas de coerción. Por ejemplo, la prisión preventiva, solamente el Ministerio Público, a través del fiscal, puede solicitar que se dicte esta medida. No podría solicitarlo ni el agraviado, ni la parte civil, ni los testigos, ni otra persona que se dicte esta medida. Por lo tanto, es rogatoria para las personas legitimadas, para los sujetos legitimados que intervienen en el proceso penal. Bueno, las medidas de coerción de carácter personal que establece el Código, seguramente hay algunas, inclusive que están no sistematizadas, sino dispersas dentro del contenido del Código Procesal Penal. He señalado básicamente lo siguiente: la detención policial, ¿no? Esencialmente en caso de flagrancia, el arresto en estado de flagrancia, es decir, el arresto ciudadano. Cualquier persona puede, en caso de flagrancia, hacer el arresto y luego entregarlo digamos, a la dependencia policial más cercana, ¿no? Por otro lado, también tenemos la detención preliminar judicial a solicitud del Ministerio Público. La otra medida es la prisión preventiva, la incomunicación, la comparecencia simple y la comparecencia con restricciones. Podrán decir que la comparecencia simple no tiene no es una medida de coerción. Sin embargo, podremos también señalar que sí, efectivamente, aparentemente no sería una medida de coerción, pero sin embargo, el solo hecho de vincularlo a un proceso penal y obligarlo a que asista a diversas diligencias de manera ineludible, ya es una forma de coerción a la libertad plena que tienen los sujetos. También tenemos la detención domiciliaria, el impedimento de salida, a la internación preventiva también en casos no con informes psiquiátricos, etc. La suspensión preventiva de los derechos, la conducción compulsiva, los grilletes electrónicos tenemos como medidas de coerción personal. Y las medidas de coerción real, básicamente el embargo, la administración provisional o el desalojo preventivo, por ejemplo, son medidas de carácter real. Vamos a revisar brevemente cada una de estas medidas para tener una referencia básicamente enumerativa. La detención policial, sabemos que esto se produce en caso de flagrancia, y el Código Procesal Penal establece pues cuáles son estas condiciones para establecer la condición de flagrante. Y encontramos pues que alguien que ha sido, digamos, sorprendido ejecutando un acto de tipo delictual, entonces la policía tiene la facultad de detener a un sujeto, a una persona que está cometiendo el delito en ese mismo momento. También cuando pues la realización del hecho punible, el autor es perseguido y capturado, ¿no? Cuando hay inmediatez temporal. Y otro que dentro de las 24 horas pueda descubrirse sorprendiendo con los objetos
o huellas del delito que ha cometido. En estos casos, la policía tiene pues la facultad de detener sin mandato judicial y luego se dará cuenta al órgano jurisdiccional respecto a esta acción policial realizada. Bueno, las características de la flagrancia, ya sabemos, tiene que tener pues una inmediatez temporal, es decir, que se haya cometido el delito que se esté cometiendo, ¿no? La inmediatez personal tiene que ver pues la identificación de los sujetos y la tenencia básicamente de los objetos que son producto del delito. El arresto en flagrancia, como he señalado, que cualquier persona de manera inmediata puede retener a un sujeto cuando está cometiendo un delito y entregarlo a la policía, ¿no? Más cercana. Entonces hablamos de un arresto ciudadano o arresto en flagrancia. La detención preliminar judicial, el Código Procesal Penal establece los requisitos básicos para que pueda invocarse o solicitarse la detención preliminar judicial o la forma que tiene el Ministerio Público de solicitar la convalidación de la detención. Bueno, básicamente, como hemos señalado, se necesita individualizar a los sujetos que van a ser objeto de medidas de coerción correspondiente. El plazo de detención, y el mismo código establece las condiciones y el procedimiento concreto que se necesita seguir para determinar o dictar una medida de esta naturaleza. Uno de las medidas de coerción más recurrentes, en todo caso, es el de la prisión preventiva. Como he señalado, el marco de la exposición básicamente tiene que ver con el aspecto general de todas las medidas de coerción y no de cada medida de coerción en particular. Simplemente hago referencia de cada una de estas para tener en cuenta que en este tipo de medidas o este tipo de instituciones es necesario observar todas las características, los principios y las garantías que establece el Código de manera general para todas las medidas coercitivas. Entonces, la prisión preventiva es la más gravosa de todas las medidas de coerción de tipo personal, y por ello el Código Procesal establece rigurosamente el cumplimiento copulativo de requisitos y que son expresos. Y como ya hemos señalado, el juez que evalúa estas medidas de coerción debe observar las garantías de motivación cualificada por cada uno de los requisitos o las exigencias que tiene esta medida coercitiva. El artículo 268 establece, pues, que el juez de la investigación preparatoria debe dictar una resolución fundamentada y deberá realizar una audiencia para escuchar a la Fiscalía como a la defensa de los imputados. Está sujeto a plazos, como hemos dicho, y es provisional también, como toda medida de coerción. Esto es lo que hemos venido señalando también
que se exige prueba suficiente, si bien el término prueba lo utilizamos esto de manera genérica. El Código Procesal Penal establece pues que son elementos de convicción, y elementos de convicción, no cualquier elemento de convicción, sino aquellos que son graves y fundados, ¿no? Que tienen que acreditar la ocurrencia de los hechos y la vinculación del sujeto sobre el cual se pide la prisión preventiva. También se establece, ¿no?, que el delito por el que se está encausando tiene que tener una penalidad superior a los 4 años de pena privativa de libertad. El peligro procesal, tanto el peligro de fuga y el peligro procesal de obstaculización. Entonces, además de lo que ya hemos señalado como principios generales, por ejemplo, que tiene que ser temporal, que tiene que ser motivado, que tiene que ser solicitado de manera expresa por el sujeto legitimado, entre otros elementos que nos permitan verificar que las medidas coercitivas, en este caso de prisión preventiva, no es arbitraria, sino responde a una necesidad concreta, la necesidad concreta de averiguación de la verdad o la vinculación del sujeto al proceso, es decir, evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. Otra de las medidas que hemos señalado es la incomunicación. La incomunicación de los sujetos que se han incorporado al proceso, en este caso como imputados, esencialmente tiene una finalidad concreta, que éstas no puedan coordinar acciones a fin de eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria, ¿no? Esta medida tiene una regulación específica en el Código Procesal Penal, ¿no? Y esta medida de incomunicación puede acumularse a las otras medidas de coerción, por ejemplo, la detención domiciliaria, ¿no? Puede acumularse con la incomunicación con algunas personas o algunas partes que son incorporados dentro del proceso. Y hemos señalado que otra de las medidas es la comparecencia, tanto con restricciones a la comparecencia simple. La comparecencia simple básicamente conlleva la obligación del sujeto a acudir a cada una de las diligencias o citaciones que realiza tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional. En cambio, la comparecencia con restricciones conlleva unas reglas de cumplimiento obligatorio, por ejemplo, no ausentarse del lugar, no comunicarse con ciertas personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la comparecencia simple con restricciones también es una medida coercitiva y lleva consigo una serie de restricciones a la libertad personal, como ya hemos señalado. Bueno, ya hablamos de la comparecencia simple, que conlleva la obligación básica de acudir a las citaciones de los órganos de justicia. Bueno, la detención domiciliaria también tiene una regulación en el Código Procesal Penal. Establece de manera taxativa quiénes serían los sujetos sometidos a una detención domiciliaria. Por ejemplo, pues personas mayores de 65 años,
personas que adolecen de enfermedad grave, esto estará sujeto inclusive a una pericia médica, ¿no? Para ver la condición de esta enfermedad, la incapacidad física, una madre gestante, por ejemplo, que a pesar de que pueda reunir condiciones para que se dicte una prisión preventiva, sin embargo, por esta condición especial se puede dictar una detención domiciliaria. La internación preventiva se da pues cuando el juez de la investigación preparatoria ordena al imputado, digamos, el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, ¿no? Previa, como hemos dicho, una pericia o informe de un profesional que establezca básicamente su condición mental y sus facultades que ésta pueda tener y su peligrosidad de manera concreta para adoptar una medida de internación preventiva. Impedimento de salida del país básicamente es un impedimento de arraigo dentro de nuestro país. Es decir, se impide a la persona desplazarse de manera libre a otro país que no sea el nuestro. Y se adopta esta medida básicamente pues para el cumplimiento de algunas diligencias que el Ministerio Público ha diseñado dentro de su estrategia de investigación. Como he señalado, esta medida inclusive podría dictarse en contra de los testigos, inclusive del agraviado, si resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. Por otro lado, también se tiene como una medida limitativa la suspensión preventiva de los derechos, como la suspensión temporal de la patria potestad, por ejemplo, ¿no? En caso de denuncias que tienen como agraviado menores de edad y que incluso podría tener como imputados a familiares cercanos, como el padre o la madre. Entonces se puede suspender de manera temporal el ejercicio de la patria potestad. La suspensión temporal del ejercicio de un cargo, si imputado, pues no, que como elemento fundamental el uso del cargo para la comisión de algún tipo de delitos. Prohibición temporal de realizar algunas actividades profesionales, por ejemplo, ¿no? Suspensión temporal de autorización para conducir vehículos, portar armas, etc. Prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia. En este caso es una medida usual, digamos, en el caso de violencia contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar, ¿no? Estas prohibiciones de acercarse a una distancia determinada o realizar pues algún acto que conlleve de alguna manera a seguir perpetrando los hechos que ya se han denunciado y que son materia de investigación. La concurrencia o comparecencia restrictiva y el trámite puede acumularse, como hemos señalado, a otras medidas más gravosas para que sea eficiente y pueda servir a una necesidad concreta del proceso penal. La conducción compulsiva también es una medida limitativa. Se comunica a la policía y la policía pues ubica al sujeto y tiene que poner a disposición de los operadores de justicia correspondiente. Las medidas, con ello estaríamos terminando básicamente las medidas coercitivas
de carácter personal, y las siguientes son medidas coercitivas que tienen carácter de reales, ¿no? O de carácter patrimonial. El embargo, por ejemplo, es una de las medidas coercitivas más comunes que se tiene dentro del proceso penal. Básicamente, esta tiene que ver pues con el aseguramiento de la reparación civil, es decir, la afectación de los bienes que son propiedad del imputado a fin de que pueda responder, en todo caso, respecto a las consecuencias civiles del proceso penal. El embargo tiene, ya como sabemos, la regulación no solamente en el proceso penal, sino básicamente en el proceso civil, en el Código Procesal Civil, las características, las condiciones que tiene que concurrir para que pueda dictarse una medida de manera que sea adecuada y que responda a las necesidades que se tienen. Entonces se tiene, por ejemplo, respecto a bienes inscritos, que son el embargo en forma de inscripción ante los registros públicos, el embargo en forma de depósito cuando se constituye un depositario y se deja pues esto bien a custodia del depositario, inclusive puede ser el mismo propietario o una tercera persona. Con eso se restringe básicamente la potestad o el uso, el derecho al uso que tiene el propietario respecto a los bienes que son materia de afectación. El embargo en forma de retención, por ejemplo, esta medida supone la inmovilización de los bienes y valores del afectado que efectúa un tercero, quien se encuentra en posesión de ellos, ¿no? También tenemos el embargo en forma de administración, ¿no? Respecto a bienes, objetos o frutos o rentas que puedan producir los bienes que son propiedad de los imputados en este caso. El embargo en forma de intervención está esencialmente, tiene que ver con la actividad empresarial que pueda tener el imputado y producto de estas actividades son intervenidas a fin de que puedan responder pues por la reparación civil cuando se llegue a una sentencia definitiva. Otras medidas reales puede ser la inhibición, ¿no? Orden de inhibición, es decir, el órgano jurisdiccional dispone que el propietario deje de hacer alguna actividad respecto al bien. Entonces es una restricción de inhibirse del propietario a fin de que deje en una condición concreta en el momento en que se dicta esta medida de coerción. Como ya hemos señalado también, el desalojo preventivo en los casos de usurpación con las condiciones y las reglas que establece el mismo Código Procesal Penal. La incautación, ¿no? es otra de las medidas de carácter cautelar dictadas sobre bienes o derechos que tiene el imputado. Bueno, el tema de la variación, el reexamen, es un procedimiento que le faculta al imputado para contradecir la legalidad o la arbitrariedad, en todo caso, respecto a las medidas cautelares respecto a los bienes o patrimonio que se ha dictado. Y como hemos señalado, siendo estas de carácter provisional, culminan con
la sentencia final, sea esta condenatoria u absolutoria. Cuando es condenatoria, generalmente pues se ejecutará, ¿no?, estas medidas cautelares realizadas provisionalmente. Y en caso de que esta sentencia sea absolutoria, se procederá pues a la devolución o la desafectación de los bienes que han sido materia de coerción real. Muchísimas gracias.